Ciao, 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 ciao. Benvenuti studenti al corso de italiano. Es decir, hola, 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 bienvenidos estudiantes al curso de italiano. Bienvenidos a este nuevo curso donde aprenderemos más sobre italiano y su fonética. Bien, nosotros vamos a hacer un recuerdo de la primera clase para poder avanzar en nuestro idioma italiano. ¿De acuerdo? Entonces les doy la bienvenida a este nuevo curso, a esta nueva clase, para que ustedes puedan aprender conmigo su enseñante, ¿sí? Su profesora. Bien, vamos a empezar entonces. Nosotros, la anterior clase, ¿sí? Nosotros habíamos visto, ¿sí? El sonido C en la lengua italiana, ¿no es cierto? Entonces, nosotros dijimos, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos, vamos a irlo escribiendo para ir a hacer un recuerdo y poder ingresar al nuevo tema, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros dijimos que cuando nosotros tenemos la C con la A, tenemos el sonido K y que en español suena igual. Dijimos que cuando tenemos la C con la O, tenemos el sonido CO, que en italiano es lo mismo. Y tenemos el sonido C más la vocal U y tenemos el sonido Q. Y estos tres sonidos, tanto K, CO y Q, suenan igual en español que en italiano, ¿cierto? Eso vimos la anterior clase, ¿ok? Si no recuerdas, pues te invito a que vayas y veas el video de la clase anterior. Pero hoy vamos a recordar antes de entrar a otra cosa. Bien, ahora, nosotros tenemos, ¿sí? Que en italiano, ¿sí? Cuando la C se une con la I, ¿sí? Formamos el sonido sí en italiano. Pero que en español suena así, ¿sí? Pero que en italiano suena chi, chi, ¿sí? Suena chi. ¿Listo? Ahora también dimos la anterior clase que cuando la C se une con la E, en español se forma el sonido C, ¿verdad? Pero que en italiano ya no forma C, sino che, 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 ¿sí? Como decir che, ¿sí? Pero más corrido, che, ¿sí? Entonces, estos dos sonidos ya no son ni sí ni sé como en español. En italiano ya cambian, ¿sí? A chi y a che, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos recordar, vamos a leer las palabras que te tengo aquí abajo. Mira lo que dice aquí, ¿sí? Aquí dice cipolla, ¿sí? Dice cipolla. Cipolla en italiano significa, como tú lo puedes ver aquí, cebolla, ¿ok? Pero mira que estoy ocupando la pronunciación en italiano, no en español, ¿sí? Cuando yo quiero escribir cebolla, ¿sí? En italiano escribo cipolla, ¿sí? No cipolla, ¿sí? Ya veremos más adelante las dobles consonantes, ¿sí? Doppia consonante, pero ahora estamos viendo los sonidos de la C, ¿cierto? La conjugación de la C en italiano. Entonces aquí yo tengo el sí en español, que en italiano se pronuncia chi. Entonces esta palabra se escucharía cipolla, ¿sí? Y cipolla en italiano es cebolla, ¿ok? Ahora vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? Aquí tengo, mira, el sonido C en español, pero el sonido che en italiano. Entonces aquí dice cellulare, ¿sí? Cellulare, il cellulare, que significa el celular en español, ¿no es cierto? Entonces, si tú dices cellulare, estamos diciendo, ¿qué cosa? Muy bien, celular en español, ¿sí? Entonces, bien, aquí ocupamos el sonido chi, ¿sí? En italiano y el sonido che en italiano. Bien,
Esto vimos nosotros la anterior clase, pero quería hacerte un pequeño recuerdo, ¿bien? Porque ahora lo que viene tienes que prestar mucha atención. En esta clase del día de hoy, lo que vamos a ver nosotros es el sonido de la letra. ¿Qué letra será? Bien, vamos a ver la letra che en italiano. La letra che, ¿sí? La che, que es en español, vamos a ver cómo suena y cómo se conjuga en el italiano. ¿De acuerdo? Cuando tienes que saber que antes de empezar, en el italiano la letra che, ¿sí? Se conjuga con dos vocales. ¿Sí? Se conjuga con dos vocales. Se conjuga con la vocal I y se conjuga con la vocal E. ¿Sí? La che en el italiano se conjuga con la I y con la E. Te voy a explicar más adelante por qué. Pero en el italiano, esta che no se conjuga ni con la vocal A, ni con la vocal O, ni con la vocal U. ¿Ok? No se conjuga con ninguna de estas tres vocales. ¿Sí? Así que vamos a encerrarlas y vamos a ponerles una carita feliz para, digamos, una carita triste para que tú te acuerdes que esta che no se conjuga con estas vocales, sino simplemente con la vocal I y la vocal E. ¿De acuerdo? Bien. Ahora te voy a explicar cómo y por qué se conjuga con la I y con la E la letra che. ¿Ok? Entonces vamos. Bien, mira, letra che en el italiano. Bien, ahora, nosotros tenemos aquí, como tú puedes ver en tu pizarra, la letra che, ¿cierto? Bien, aquí tú tienes la letra che, ¿ok? ¿No es cierto? Bien. Ahora, ¿sí? Si tú en español unes la letra che más la vocal I, vas a obtener ¿qué sonido en español? En español vas a obtener el sonido chi. El sonido chi, ¿cierto? Bien. Ahora, si en español tú unes la letra che más la vocal e, vas a obtener el sonido che, ¿sí? Pero vamos a viajar a Italia y esto va a sufrir un terremoto, un gran cambio, porque esto no suena igual, ¿de acuerdo? Que en el español. En italiano, cuando tú encuentres este chi, no se pronuncia chi, se pronuncia ki. Sí, como tú lo escuchas, se pronuncia ki, ¿sí? Y el che se pronuncia que. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en italiano este chi es como que tú escribieras que, digamos, este chi es como que tú escribieras ki y este che es como que tú escribieras que. ¿Sí? Como que tú escribieras que. ¿Ok? Entonces, el chi que tú dices en español, en italiano se pronuncia ki. Y el che, que en español se pronuncia así, en italiano se lo pronuncia que, pero se escribe chi y se escribe che. En italiano se escribe chi y che, pero se pronuncia ki y se pronuncia que. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de palabras que usan estos sonidos, esta escritura, para que tú me entiendas un poco mejor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces. Mira, yo te he traído algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, aquí tenemos. Vamos a ir analizando poco a poco y de paso vamos aprendiendo nuevo vocabulario en italiano, ¿de acuerdo? Bien, mira, yo aquí, sí, tengo el sonido chi, sí, y en italiano, en español yo leería chi, ave, sí, ¿no es cierto? En español yo leería chiave.
chiave. Pero, como te dije, el chi en italiano no se pronuncia chi, sino se pronuncia chi. Entonces aquí tú tienes la palabra chiave. Chiave, que significa en español llave. Entonces, para ver si me entiendes mejor, en italiano se escribe chiave, pero se pronuncia chiave, ¿sí? ¿Cómo te voy a escribir aquí? Como decía entonces, ¿cierto? Aquí, este chi sonaría en italiano chi, ¿sí? Sonaría chi. Entonces, ¿sí? Si yo quiero escribir llave en italiano, yo voy a escribir chiave, chiave, como lo puedes ver en rosado. Pero si yo pronuncio llave en italiano, yo voy a pronunciar chiave, ¿sí? Que significa llave en español, chiave, ¿sí? La llave, ¿sí? Bien, ahora otro ejemplo, ¿sí? Fíjate, ándate fijando en las palabras porque es vocabulario nuevo y después te va a servir para que tú me puedas explicar en la semana de clase. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente palabra. Aquí yo tengo chi, esa, ¿verdad? Yo así leería en español. ¿Ver? Ahora, yo en italiano voy a escribir esa, pero este chi, como ya te dije, este chi va a sonar ki. Este chi va a sonar ki. ¿Ok? Va a sonar ki. Entonces, ¿sí? Si yo quiero pronunciar esta palabra en italiano, voy a escribir chiesa, pero voy a pronunciar chiesa. Chiesa, ¿sí? Y chiesa en italiano significa iglesia, ¿sí? Mira entonces, ¿sí? Yo digo chiave, que significa llave en italiano, y chiesa, que significa iglesia en italiano, ¿sí? Entonces, mira, aquí ya te traigo dos ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos que yo te he traído, ¿de acuerdo? Bien, aquí de igual manera, ¿sí? Mira, vamos a ir encerrando, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, en italiano, yo escribo chiodo, chiodo, escribo en italiano, pero pronuncio chiodo, chiodo, y chiodo en italiano significa clavo, ¿ok? Como tú puedes ver en imagen, ¿ok? Entonces yo escribo chiodo, pero pronuncio chiodo, ¿ok? Vamos al siguiente ejemplo. Mira lo que yo tengo escrito aquí. A, mi, che. ¿Sí? Tengo el sonido al final en este caso. Amiche. Pero en italiano yo escribo amiche, pero pronuncio amiche. ¿Sí? Y amiche en italiano significa amigas. ¿Sí? Significa amigas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos al siguiente ejemplo que te he traído en esta clase. ¿Sí? Vamos a ver. Mira, aquí yo escribo, ¿sí? En italiano yo escribo lumache. Ahora con el sonido che, ¿sí? Lumache escribo en italiano. Pero ¿cómo suena? ¿Cómo pronuncio? Yo pronuncio esto lumache, lumache. Y lumache en italiano significa caracoles. ¿Sí? Vamos a la siguiente palabra. Yo aquí escribo en italiano poche, con che, ¿no es cierto? Pero significa, pronuncio poche, ¿sí? Poche, cuando alguien en italiano dice poche, significa pocos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente palabra, ¿sí? Mira, aquí yo tengo de igual manera. Tengo escrito en italiano maschera, ¿sí? Pero pronuncio maschera y significa máscara, ¿ok? Aquí tengo otra, chiaro, ¿sí? Pero pronuncio chiaro y significa
Claro, en Italia.